Bueno. Uf. Bueno, entonces vamos a seguir con estas cosas de adquisición sísmica. Entonces, la última vez les había preguntado los tipos de propagación de onda que vemos en este shot gather. Voy a usar mucho este término de shot gather. Entonces, porque es la base de muchos de los procesamientos en sísmica. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de onda yo veo aquí? Lo voy a hacer con el computador para que pero no se ve después en el video. Bueno, cualquier cosa. Es las ondas que vemos aquí. Refracción. ¿Cómo? Refracción. Sí, refracción. Entonces, normalmente tienen una pendiente más o menos lineal así o constante más bien con la distancia. Y tienen pendientes que son más fuertes que la onda que vemos cerca aquí, que sería qué tipo de propagación. Sí, la directa aquí. Aquí en esta parte, ¿cuáles ondas vemos? Que tiene esta trayectoria un poco diferente. Sí, son las reflejadas. Entonces, ¿qué vemos aquí con las hipérbolas que describimos en la clase anterior? Y no se ve mucho o muy bien con aquí con la presentación, pero tenemos es un tipo de cono que hay aquí con unas ondas que siempre se ven así, son un poco diferentes de las demás. ¿Cuáles ondas tenemos en esta parte? ¿Cómo? Sí, superficie y principalmente Rayleigh. Entonces, en estos casos, se ve como un cono se ve casi como ruido, no lo es, o al menos no es como un ruido aleatorio, pero siempre se ubican aquí con un tipo de cono, así en los shot gathers. Generalmente es algo muy molesto para las personas que hacen sísmica porque lo que les interesan son las reflexiones en general que se ven aquí y más a profundidad, obviamente. Y el cono de las ondas superficiales está como por encima de estas ondas. Entonces, vamos a ver unas maneras de quitar, al menos parcialmente, las ondas de superficie, así, después. Ok, alguien se conectó. Bueno. Puf, puf. Bien. Si tienen preguntas, me dicen especialmente sobre esos tipos de datos de los shot gathers, porque es lo que van a usar, por ejemplo, para hacer el proyecto de sísmica. Los datos que reciben primero, como los datos brutos, son de esta forma de shot gathers donde uno imagina que hay una fuente, un shot, aquí, muchos receptores y las trazas sísmicas que corresponden a cada receptor. Así. Ok, aquí puse importancia de la redundancia de la información. Eso es porque tenemos un tratamiento de datos que vamos a ver después. En la anterior gráfica, la parte entonces que está como más
Negra, están en diagonal, eso sería el cambio de medio o... No, Sí, la parte. no es más la llegada al mismo tiempo de un conjunto de ondas. Entonces, hay superimpuestas aquí la onda directa plus unas reflejadas que vienen aquí, que se superimponen. Entonces es por eso que tenemos algo más negro, así, más así. Pero no es un tipo de, de, de reflexión especial aquí. Ok, entonces redundancia es porque vamos a usar un tratamiento de datos que se llama el CMP, y entonces vamos a hacer lo que llamamos un stacking. Entonces, por eso que es la redundancia de información, pero lo vamos a ver un poco después. Para la adquisición de los datos, especialmente para pequeños surveys, se usan cosas así, donde hay, aquí ponen batería, pero también hay un tipo de console, así, con el software de adquisición y normalmente una pequeña caja que permite conectar todo en esta parte aquí y sensores, entonces a veces conectados por cables, a veces son como inalámbricos también. Y entonces depende un poco, pero vamos a tener una serie de esos sensores, generalmente una línea, es más fácil de tratar los datos de esta manera. Y entonces lo que tenemos aquí en la universidad con departamento de ingeniería también es un tipo de cable con muchos sensores, así muchos geófonos, que todos conectados por un cable grande. No me acuerdo exactamente el tamaño, pero algo como 100 metros, pienso, algo así, de cable. Entonces es más para hacer estudios superficiales, como hacen mucho en ingeniería, en geotecnia. Puf Puf, hay dos cosas muy importantes de las cuales vamos a hablar mucho. Es este concepto de pliegue simple y de multipliegue. En inglés es single fold o multifold. Entonces, es como casi toda esta presentación es acerca de este procesamiento de datos que se llama o que usa estos pliegues. Entonces, el single fold solamente quiere decir que tenemos una trayectoria de la onda que va hasta un punto de reflector que está, por ejemplo, aquí. Entonces tenemos la fuente que puede ser en esta extremidad del perfil, va hacia el receptor y vuelve hasta un receptor. Eso es una trayectoria. Cuando entonces hay solamente una trayectoria que va hasta un punto de reflector, estamos en pliegue simple, single fold. Cuando estamos en multipliegues, vamos a usar diferentes pares de fuentes y receptores para, es un término un poco rarito, para iluminar más de una vez el reflector en la profundidad. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, si yo uso una fuente aquí
esta trayectoria hasta el punto reflector aquí y lo registro aquí, puedo usar esta posición con un disparo, hacer este camino y registrarlo en este lugar aquí. Y entonces yo uso otra configuración disparo-receptor, pero yo fui hasta el mismo punto en el receptor. Entonces, yo lo puedo hacer una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces. Y entonces, esto cuando lo hacemos más de una vez se llama el multipliegue, el multifold. Vamos a ver por qué lo hacemos después, pero obviamente es para mejorar la calidad de los datos. Después les hablaré del punto común con una buena ilustración. Tac. Ok, bueno, eso está bien. Esta configuración donde tenemos la fuente en la mitad y sensores en ambos lados, se llama el split spread, básicamente. Entonces, split spread es lo que está aquí, split spread, donde tenemos la fuente en la mitad. Pero lo que obtenemos todavía es un shot gather. Eso es solamente para la adquisición. Bueno. Aquí entonces vemos un poco lo que estaba hablando. Tenemos 3 pares fuente-receptor y entonces 3 caminos que van hasta el mismo punto sobre el reflector. Y entonces aquí, por ejemplo, lo que vamos a decir es que tenemos un fold, un pliegue de 3. Es porque tenemos 3 caminos que van hasta el mismo punto del reflector. El punto que está en la mitad se llama el Common Middle Point, el CMP. Aquí es este punto en la superficie, en la mitad entre fuentes y receptores. Y en la profundidad, el punto sobre el reflector que corresponde a este CMP es el CDP aquí, el Common Depth Point. Son como términos que se usan para referirse a estos puntos y conceptos. Es importante porque básicamente van a ver en el proyecto, la primera etapa que hago es de cambiar los shot gathers a CMP gathers, CMP gathers. Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, un juego de datos que tiene, por ejemplo, así los receptores aquí, entonces es una distancia que llamamos offset y tiempo, así con las trazas de los receptores. Entonces, yo voy a ubicar dentro de mis datos completos los pares fuentes receptores que corresponden al mismo CMP. Entonces, yo voy a usar muchos de estos datos y yo voy a crear nuevos gathers que se llaman CMP gathers, así. Y todos estos, ¿cómo se van a ver entonces? Generalmente se ven también con trayectorias, así para mis reflexiones, como así también, con offset y tiempo también. Entonces van a ver que es como la primera etapa que se hace.
cuando hacemos el tratamiento de los datos sísmicos. Así. Entonces, no sé si les parece muy claro hasta ahora o les parece un poco raro. No sé. Que saber cómo, dónde vamos hasta el punto final de pronto es más fácil de ver por qué se hace todo eso. Pero quería saber si tiene una pregunta sobre algo hasta ahora. Bueno. Es como una... cuando... Ok, gracias en la virtualidad. Cuando tenemos un shot gather, que es como esto, donde uno imagina que tenemos el disparo aquí y los receptores allá, estamos en un, en un survey donde tenemos la fuente aquí y diferentes trayectorias así hasta mis diferentes receptores que están en la superficie. Es lo que tenemos. Cuando yo, para hacer un tratamiento de datos sísmicos que va a venir después, que se llama el Normal Move Out Correction, para mejorar la calidad de mis datos, yo necesito tener todas esas trayectorias de las ondas que iluminan el mismo CMP. Entonces yo quiero tener todas las trayectorias de ondas que iluminan el CDP1, por ejemplo, o el CDP2 o el CDP3. Así. Y entonces, como yo tengo muchos shot gathers, que yo hice como múltiples así durante mi survey, yo voy a aglomerar las trayectorias de diferentes fuentes y de diferentes receptores que van hasta el mismo punto sobre el reflector, por ejemplo, el reflector 1. Entonces, yo necesito, porque tengo las coordenadas de todas las fuentes y de todos los receptores, hacer como un tipo de búsqueda, ¿sí? Entonces yo tengo esta trayectoria de las ondas corresponde a este CMP aquí. ¿Cuáles pares de fuentes y receptores puedo encontrar en todos mis datos que tienen este mismo CMP que queda entre la posición de mi fuente y la posición de mi receptor? Y los saco así. Los pongo en otra variable y entonces yo estoy como haciendo mis CMP gathers de esta manera. Pero se van a ver en términos de visualización, se van a ver casi iguales a mis shot gathers. Bueno, es que yo pienso que es por eso que hacemos este proyecto de sísmica, es también para obtener esta, ¿cómo decir? Para que vean que de verdad todo lo que estoy diciendo sí funciona de esta manera. Es importante hacerlo porque si uno no lo hace queda así abstracto. Entonces, bueno, entonces aquí es la definición de mis CMPs, de mis CDPs y de mis CMPs gathers, básicamente. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo para
un CMP y una serie de fuentes y receptores en esta parte. Aquí como vemos que tenemos 6 trayectorias de rayos hasta 1000 CDP. Tenemos un fold de 6. Entonces, básicamente vamos a ver una fórmula para calcularlo dependiendo de unas variables, pero a veces cuando es sencillo así, solamente hay que contar el número de trayectorias que van hasta este punto en la profundidad. Bueno, también aquí tenemos otro, ¿cómo decir? No es un concepto, pero es más bien una definición de lo que llamamos el normal move out. Así, es otro término. El normal move out es básicamente, ¿cómo describirlo? Se parece un poco a la odocrona de las ondas, de los tipos de propagaciones de ondas que hemos visto en la presentación anterior. Entonces, por ejemplo, para una reflexión, el normal move out se arregla como una hipérbola. ¿Sí? Es lo que hemos visto. Para la onda directa, el normal move out va a ser como una recta, así. Para las refracciones también el normal move out va a ser una recta también. Este normal move out es como se arreglan las ondas de traza a traza para los diferentes geófonos. Entonces tenemos una dirección horizontal aquí con distancia y aquí tiempo. Y entonces esta trayectoria, así, pero pienso que este es nuevo, no me va a fallar como el otro, pero sí, mejor. Entonces, este normal move out va a corresponder a esta trayectoria. No quiero decir trayectoria porque podría ser como confuso después. Esta forma que tienen el arreglo de mis ondas, entonces en una gráfica distancia y tiempo. El normal move out entonces puede tener diferentes formas. Aquí en este slide tenemos el normal move out de una reflexión, aquí, de una reflejada. Entonces, aquí tenemos el shot gather de antes, donde tenemos, no sé si hay muchos términos, me imagino que hay muchos términos a aprender de una vez. Aquí la distancia fuente-receptor lo llamamos offset en muchos casos. Aquí el tiempo. Y tenemos entonces esta forma, eso es el move out de una onda de reflexión reflejada. Entonces, es una hipérbola. Entonces se llama el normal move out. Así. Normalmente cuando tenemos nuestros shot gathers como este, por ejemplo, este se ve un poco diferente porque la fuente está en la mitad del arreglo de los receptores. Digamos que aquí tenemos la fuente y entonces tenemos los receptores en ambos lados. Normalmente se hace un poco de limpieza de estos datos después de la adquisición. Por ejemplo, se puede hacer filtros, se puede quitar el ruido que hay antes de la primera llegada aquí. Se puede quitar trazas muertas, como esta, por ejemplo, un geófono que no funcionó durante la adquisición, eso se quita también.
aunque la traza muerta no es como lo más, no es lo más dañoso, entre comillas, pero hay geofonos con contenidos de ruido importante. Aquí no hay, pero a veces pasa, y entonces hay que quitarlos también porque después dañan, todo el proceso. Es como lo que dicen en inglés, shit in, shit out. Entonces hay que quitar las trazas con mucho ruido para evitar la contaminación hasta nuestro perfil de reflexión que nuestro producto final. Perfil o cubo también. Se pueden hacer muchos tratamientos de datos sobre estos shot gathers. Entonces, si en el futuro siguen en sísmica, van a haber muchos más. Hay muchos que podemos hacer. No los vamos a ver todos en este curso, sería como demasiado. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro shot gather. Aquí tenemos otros ejemplos. Son un shot con un arreglo y repetimos el disparo para volver a adquirir como el mismo juego de datos. Se hace mucho eso porque hay ruido aleatorio y como es aleatorio, después sumamos, por ejemplo, los diferentes juegos de datos y la parte aleatoria se disminuye con la suma de los juegos de datos. Entonces, eso es otra cosa que podemos hacer durante la adquisición de los datos. A veces repetimos, por ejemplo, el golpe de martillo 5 veces, a veces lo repetimos 10 veces y vamos sumando los datos que obtenemos. Hay las reflexiones, por ejemplo, siempre vamos a obtener las mismas, entonces estas se suman bien, coherentemente, y la parte aleatoria se disminuye con eso. Entonces, es, solamente nos toma un poco más de tiempo, entonces un poco más de dinero, pero es algo sencillo a hacer. Ok, bueno. Muchos de lo que vamos a hablar en términos de tratamientos de datos, de códigos, de como rearreglo de las cosas o de adquisición. Entonces tiene un solo propósito, es quitar el ruido que tenemos dentro de los datos. Para evitar tener un tipo de perfil que se vea así, ¿sí? Eso es como lo peor. Entonces, lo que queremos quitar son dos tipos de ruidos. Hay un tipo de ruido que llamamos el ruido coherente. Son ondas que no vamos a usar después y que solamente se superimponen a las ondas que queremos usar. Entonces, por ejemplo, las ondas de superficie, el ground roll, así, eso si lo podemos quitar lo mejor posible, entonces mejor para nuestros datos. Los múltiples, también queremos quitar esos múltiples para los tratamientos de datos clásicos. Y tenemos el ruido aleatorio, el random noise, que queremos quitar también. Entonces, el random noise es
Yo pienso, un poco más fácil de quitar que el ruido coherente. Y se hace mucho con el apilamiento, el stacking, la suma de nuestros datos en diferentes momentos. Por ejemplo, quitar el ruido incoherente y coherente ahora se hace mucho y más con los métodos de Machine Learning también. Entonces, uno pone muchos datos sintéticos, muchos datos reales también y pide al algoritmo de predecir lo que es ruido y lo que es datos. Y entonces funciona mejor el Machine Learning, aunque no hay nada de transformaciones, nada ¿cómo decir?, de cambios sobre nuestros datos. Funciona mejor que las técnicas que teníamos antes. Entonces es como se va como desarrollando mucho esos días, esos métodos de Machine Learning. Obviamente no las vamos a ver ahora porque es como un poco como hay que ver como las técnicas que se usan en todos lados primero, pero entonces la técnica que todos usan es el apilamiento, este stack. Así. Entonces, el stack se hace una primera vez cuando repetimos los golpes de martillos con el mismo arreglo. Es el primer stack que hacemos. Y hay un segundo stack que hacemos sobre los CMP gathers, sobre los CMP gathers. Entonces, lo que hacemos es tomar una serie de trazas como la que vemos en esta gráfica, en este plot, y hacemos lo que se llama un normal move out correction, corrección de normal move out. Eso significa sencillamente que alineamos las formas de onda que tenemos aquí. Es todo lo que estamos haciendo. Las alineamos y sumamos. Entonces, después del alineamiento, así. Y obtenemos la traza apilada, así. Todo lo que está coherente entre las trazas se refuerza. Todo lo que está no coherente entre las trazas tiene como una disminución de su amplitud. Entonces, eso no se ve como mucho, pero funciona súper para quitar mucho del ruido y que sean como coherentes y no coherentes. Funciona, no sé, no quiero decir como maravillosamente, pero sí es como muy fuerte para quitar los ruidos. Y entonces es por eso que durante el survey se piensa cómo poner los arreglos de los receptores, de las fuentes, para hacer estos CMP gathers y el normal move out correction después. Así. ¿Sí? Ok. Aquí es solamente un pequeño dato. La mejora de la señal es proporcional a la raíz cuadrada del número de trazas que usamos. Entonces, por ejemplo, si tienen un fold de 3, con 3 trazas en el CMP gathers, van a tener una mejora de raíz cuadrada de 3 sobre la calidad de nuestros datos. Vamos a hablar de estos números después, pero los folds que se usan
que se usan industrialmente son de 20, 30, 40, 90, más de 100. Entonces hay que imaginar que uno cuando tiene muchas fuentes, muchos receptores, podemos mejorar mucho nuestros datos. No me acuerdo exactamente el número máximo del fold en el proyecto. Pienso que es más o menos 20 o 30, algo como así. Entonces, es como importante. Aquí vemos otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un juego de datos así, unas trazas sísmicas con ruido aleatorio. Tenemos una parte coherente aquí. Por ejemplo, eso sería después de la corrección de normal move out. Hacemos la suma y obtenemos la traza que vemos aquí. Ven que la calidad no tiene comparación entre antes y después de la suma. ¿Sí? Se suman. Se suman. Se suman porque la cosa es que entonces tienes unas partes coherentes como esas dos, por ejemplo, y encima tienes ruido ambiental que puede ser como de muchas fuentes diferentes, y entonces, por ejemplo, eso sería mi ruido, y entonces sería así en esta parte, porque el ruido aleatorio entre trazas no es el mismo. Entonces, cuando haces la suma de esas dos, aquí tienes el doble de amplitud, porque se sumó coherentemente, pero esta parte del ruido aleatorio, por ejemplo, si tienes un valor positivo para el ruido en esta traza y aquí es negativo, entonces en la segunda traza lo que haces cuando sumas los dos se queda más o menos en cero. ¿Sí? Entonces es como la suma, pero en este caso se anulan las amplitudes del ruido aleatorio. Entonces, no sé si se puede sentir como una resta, pero de hecho es una suma. La suma de las cosas que son coherentes tienen mayores amplitudes y las partes que son de amplitudes más aleatorias, entonces se suman, pero de una forma más pequeña. En teoría, si sumas una infinidad de trazas, tú obtendrías o tú podrías quitar todo el ruido aleatorio que tienes, en teoría. Pero obviamente nosotros solamente usamos un número finito de estas trazas y entonces siempre nos van a quedar un poco del ruido residual en nuestros datos. A veces es como, se ve como no tanto aquí, pero con la profundidad, con juegos de datos un poco más difíciles, hay más ruido y entonces allí también necesitamos nuevos tratamientos de datos después sobre nuestros datos. Aquí quería hablarle de un mini concepto también. Es lo que llamamos la traza de offset cero, la zero offset trace. Es la traza que corresponde al lugar donde hay el CMP. Entonces, se llama zero offset porque no hay distancia entre fuente
y receptor. Aquí estamos justo sobre el CMP y la propagación que corresponde a una forma de onda como esta es una propagación vertical hasta el CMP y hasta el reflector y de vuelta hasta el CMP. Entonces, por eso se llama zero offset. Cuando hacemos la corrección NMO, the Normal Move Out Correction, lo que estamos creando son trazas de zero offset, así, que corresponden a una propagación justo debajo del CMP hasta el reflector y de vuelta a la posición del CMP. Es un poco como, no sé si se imaginan, es un poco de, ¿cómo se dice collapse en español? Como, sí, sí, como muy... Un colapso. ¿Eh? Como un colapso. ¿Un colapso? Colapso. Colapso, ok. Es como un tipo de colapso de todas estas trayectorias que tenemos aquí en esta representación hacia este punto del CMP y su traza de zero offset vertical. Así. Es como tac. Entonces, pues cuando se elimina el ruido aleatorio, usted dijo que se sumaban, ¿no? Entonces hay que normalizar solo la parte del pico para... ¿Por qué querías normalizar? Pues como se supone que se suman, ¿no? Se amplifican cada vez que usted le suma y le suma y le suma. Déjame ver si se normalizan de una vez o si se hace después. Es que se puede hacer después o de pronto, si no se normaliza, se podría, yo no pienso que se normalizan, de hecho. De pronto se podría dividir por el número de trazas del fold. Si quieres, lo miro porque no estoy seguro de lo que hay dentro de la función. Pero en lugar de una toma solo funcionaría más bien como una interferencia constructiva y destructiva. Sí, en este caso sí, es como, pero entonces las partes que constructivamente se suman así, uno podría pensar que para no tener como diferencias de amplitudes grandes entre partes del perfil donde tengo un fold más pequeño y partes del perfil donde tengo un fold más importante, que hagan entonces un tipo de reajuste de las amplitudes después de la suma. Es esto que no me acuerdo exactamente si de hecho lo hacen o si hacen básicamente todas las correcciones hasta obtener el perfil y después sobre el perfil hacen el reajuste de las amplitudes. Entonces, yo sé que lo hacen entonces sobre el perfil, pero no estoy seguro si lo hacen también en, en la etapa del apilamiento. Puedo mirar rápidamente dentro de la función. Bueno. ¿Otras preguntas o comentario? Tum, 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 tum. Bueno, entonces aquí vamos a ver un ejemplo
Otro ejemplo entonces de esta corrección de normal move out entre un juego de datos. Ay, ¿por qué mi mouse a veces no me... Es que no quiere moverse, no sé por qué. No. Ah, pero ¿por qué? Ah, bueno, volvió. Es rarito. Bueno, entonces este juego de datos aquí a la izquierda, donde tenemos las formas de las hipérbolas, por ejemplo, y después de hacer la corrección de normal move out, las hipérbolas quedan planas, así, en esta dirección, y después hacemos el apilamiento. Pero entonces eso es lo que está haciendo esta corrección. Entonces tenemos este ejemplo. Otro ejemplo aquí donde tenemos, aquí dicen con NMO, entonces significa que todavía hay el normal move out normal de las ondas. Después hacemos la corrección y a veces hay como pequeños ruidos así que hay que quitar antes de hacer la suma. Pero entonces la idea de la corrección de normal move out es esta, para alinear bien el tipo de ondas que queremos sumar. No queremos sumar los múltiples, no queremos sumar el ground roll, no queremos sumar las refracciones, no queremos sumar las directas, todo eso queremos, no lo queremos sumar. Solamente lo que queremos sumar es la parte reflexión. Entonces, vamos a ver un poco cómo se hace después. Bueno. Antes de ver cómo esta parte más técnica sobre unas partes de la corrección de normal move out, vamos a hablar un poco de lo que usamos como fuentes en la Tierra. Entonces, como decir, la fuente un poco vintage y un poco que se usaba mucho antes es la dinamita, entonces, o cualquier tipo de explosivos, así. Aquí tenemos un ejemplo. Yo no sé si se usa mucho todavía estas dinamitas o esos explosivos por diferentes razones. Hay que enterrar la dinamita a, pienso, unos metros de profundidad, sino básicamente toda la energía de la explosión se va hacia el aire y queremos que esta energía quede en el suelo para obtener nuestros datos. Es muy destructivo. Cuando uno hace una vez el disparo, después queda un gran hueco aquí, entonces va a ser difícil repetir con un nuevo disparo exactamente en el mismo lugar, y sabemos que queremos muchas veces hacer eso. Es muy difícil de transportar, no es fácil, por ejemplo, si uno quiere hacer, imaginemos que somos Chevron y queremos hacer un survey aquí en Colombia, o ExxonMobil, y vamos en el barco, hay toneladas de dinamitas y queremos entrar a Colombia, ¿sí? Entonces eso no es como súper práctico tampoco. ¿Qué más? Es un poco difícil, es un poco difícil de manipular también. Nosotros en la
en la escuela en Francia usábamos un explosivo un poco más pequeño que se llama pentarita, que es más como nitroglicerina, y entonces también no todas las personas pueden manipular estas cosas, es un poco peligroso. Entonces, por ejemplo, no, yo no podría, yo no sé si ustedes están como, tienen la licenciatura para utilizar explosivos, pero es difícil de conseguir. La última vez que hicimos un pequeño experimento aquí en Colombia, usamos un poco de la pólvora que se usa para el terror. Entonces, con pequeños cilíndricos así, con pólvora adentro y un pequeño detonante. Y los datos estaban muy bien, de hecho, pero no es como muy fácil de usar tampoco. Y, como explotamos un conductor de agua. Entonces, así vimos muy bien que no es algo muy como poco difícil de usar, básicamente. Entonces, la cosa es que usar explosivos nos da una super señal muy impulsiva, de muy alta energía, muy concentrada también en el tiempo, muy limpio. Entonces, por eso se usaba mucho antes. Aquí puse uno de los problemas que hay con la dinamita o con cualquier otro explosivo. Y entonces no se usa muy a menudo. Cuando decimos fuente impulsiva, también, bueno, hay la explosión, pero también hay otras que como un tipo de pistola de aire que podemos usar aquí en superficie. Hay los golpes de martillo que podemos usar también, que nos da una fuente impulsiva. Entonces, un golpe así. ¿Qué más hay? Impulsiva también. A veces se puede dejar caer una placa muy pesada hacia el piso. Eso también sería una fuente impulsiva. Entonces hay una serie de aparatos que podemos usar así, pero hay otras fuentes como los camiones VibroSize, que son fuentes un poco diferentes, que voy a describir después. Aquí tenemos, por ejemplo, esta pistola de aire en tierra, básicamente un tipo de aparato con aire comprimido aquí y que va, como decir, inyectar muy rápidamente este aire en esta parte aquí. Y entonces en este momento el diafragma que está aquí, que se puede deformar, va a hacer un tipo de choque así sobre el piso. Entonces, con eso, pienso que con eso tenemos también una buena, ¿cómo decir? Una buena fuente. La cosa es que hay que llevárselo hasta donde está el punto de la fuente. Entonces, si es un lugar un poco difícil de acceso, va a ser difícil. A veces son montados sobre carros, entonces hay que llevar el carro donde queremos. Otra fuente son estos camiones que se llaman VibroSize o mini VibroSize. Se usan muchos más que los explosivos. Explosivos ahora. En lugar de tener un golpe así muy brusco, así muy fino en el tiempo,
hay una placa aquí en esta parte del camión que se pone en contacto con el suelo y que vibra así, fuertemente. Entonces, esta vibración que se comunica al suelo se llama un sweep, así, y tiene diferentes vibraciones. No va a vibrar con el mismo periodo así todo el tiempo, pero va generalmente de bajas frecuencias a frecuencias más altas, así como empieza así, después aumenta, 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 aumenta. Solamente para generar una señal que sea muy particular, así que podemos identificar después. Entonces, se ven así, por ejemplo, en esos camiones, se ve la placa en esta parte, aquí, y entonces en grandes surveys de los que son de la industria petrolera, se usa muchos de esos camiones al mismo tiempo. No hay muchas universidades que tienen camiones así. Son muy caros. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco nuestras señales. El sweep se ve como está aquí. Eso es un sweep en el dominio temporal con amplitud aquí y tiempo. Entonces vemos que va de bajas frecuencias a altas frecuencias. En el dominio de las frecuencias se ve así, entonces tenemos un rango de frecuencias dentro de la señal que vemos aquí. Eso es la fase, entonces con el tiempo también. ¿Será la fase? Sí. ¿O es la frecuencia? No, es la fase en este caso. Entonces aquí te hacemos una pequeña comparación entre la señal ideal que queríamos. Es un Dirac. Así. Queríamos que la fuente haga este tipo de señal que contiene todas las frecuencias, así las altas frecuencias para tener alta resolución cerca de la superficie, bajas frecuencias para mayor propagación a más profundidad. Entonces queremos, si podemos, los dos así para tener datos muy chéveres. Pero entonces eso no es posible, generar una señal así. Y la cosa que se acerca más, por ejemplo, es algo así que nos hace la dinamita. La dinamita hace un impulso muy concentrado en tiempo, entonces contiene un rango importante de frecuencias. Y entonces es como de alta amplitud, y entonces nos da normalmente buenos datos. Y entonces el sweep que usamos también es más o menos el mismo rango de frecuencias, pero obtenidos de una forma un poco diferente. En lugar de tenerlo en un impulso muy concentrado en tiempo, lo tenemos sobre un tiempo más grande. Pero con esta técnica al menos tenemos un rango de frecuencias importante para después procesarlas. Entonces, no sé si tienen, les voy a explicar cómo funciona un poco. Antes de preguntarles si tienen preguntas, la señal de la fuente de nuestro VibroSense es eso aquí. El VibroSense básicamente genera esta señal. Después esta señal, esas vibraciones se propagan dentro de la Tierra y van a reflejarse sobre
diferentes reflectores, este o este. Entonces, cuando la señal va a volver al instrumento, al receptor, va a verse como esta, ¿sí? Es eso que nos llega de nuevo a nuestro receptor. Lo mandamos, lo registramos, la forma de la señal cambia un poco, pero se ve más o menos de esta forma. Y entonces, estos son los datos que registramos, los datos brutos. Es como una superimposición de estas señales largas en el tiempo. Y entonces, a diferencia de los datos de dinamita, no se puede usar de esta forma. Todo está mezclado y entonces no se puede usar. La mezcla es entonces esas tres reflexiones que tenemos aquí dentro de estos datos. Lo que hacemos es relativamente simple. No sé si han visto la correlación cruzada, the cross correlation, en el laboratorio, o todavía no. Pienso que lo van a ver pronto porque es algo muy clásico. Y entonces lo que hacemos es una multiplicación de la señal fuente con la señal que registramos. Es algo muy sencillo, es una multiplicación que desplazamos así con el tiempo. Entonces, es un tipo de correlación porque cuando la señal de la fuente que vemos aquí se encuentra dentro de nuestros datos, vamos a tener un resultado de esta multiplicación y sumación, se me olvidó decir sumación también, muy altos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es un tipo de pattern recognition, pero con una señal dentro de otra señal. Entonces, tomamos la señal fuente, multiplicamos con la serie temporal de nuestros datos, la traza sísmica, y cada vez multiplicamos, sumamos. Cuando la señal no está, tenemos valores muy bajas, así. Cuando la señal está, que es igual a la señal fuente, vamos a obtener amplitudes más altas, así. Y entonces, aquí vemos unas cosas de por qué necesitamos una señal bien específica. Si la señal no es específica, entonces no la vamos a lograr encontrar después dentro de nuestros datos. Es por eso que hay un tipo de sweep con frecuencias diferentes. Se me olvidó lo que quería decirles después. Pero bueno, eso es el propósito de usar cross correlation y también porque podemos usar una señal tipo sweep para hacer nuestros surveys de sísmica. ¿Tienen preguntas? Ok, aquí hay otro ejemplo también. ¿Cómo? La frecuencia aumentada. Tiene como dos propósitos. Un propósito es de tener un rango de frecuencias diferentes para tener entonces, como decir, frecuencias altas que nos van a ayudar a ver, a tener una resolución de nuestros datos más alta. Eso es un propósito. El otro propósito de tener una señal con un contenido frecuencial específico es de poder encontrarlo. Si yo uso, por ejemplo, un sinusoide tipo coseno aquí por un tiempo fijo, la cross correlación
de un coseno con un coseno es otro coseno. Entonces, lo vamos a ver después en la parte de tratamiento de la señal del curso, pero entonces, si yo tengo una señal así y que después lo multiplico y lo sumo con otra señal así, yo voy a obtener una señal así. Y eso yo no quiero. Lo que quiero es tener una señal después de cross correlación o correlación cruzada que sea muy concentrada en el tiempo, como un impulso. Lo que quiero obtener es algo como esta última traza que veo aquí. Entonces, es muy importante, es el objetivo también de usar una señal con un rango de frecuencias diferente en el tiempo. Eso también es bueno hacerlo, por ejemplo, en MATLAB o en Python o algo así, para convencerse de que eso pasa. ¿Sí? Y eso pasa. Yo pienso que lo van a hacer en el laboratorio. Eso sí lo estamos haciendo. El sismograma sintético, sí, pienso que empiezan con eso. Sí, con la Nicola de Riquer. ¿Y qué están usando para...? MATLAB. Ok. ¿Y cuál operación matemática están usando? Exacto, sí. Entonces, yo pienso las dos operaciones más importantes en el curso aquí son convolución y correlación cruzada. Entonces, me imagino que lo van a ver después. Pero convolución es súper, súper importante. Todos estos punticos con estrellas que vemos aquí son convoluciones. Entonces, puf, puf. Sí. ¿Otras preguntas o comentarios? Es que hay muchas cosas, entonces, como ven a conocer un poco en sísmica, sismología. Aquí hablamos de los shot gathers, de los CMP gathers, de ruido coherente, incoherente, del NMO, normal move out, de la corrección de normal move out, del stacking, y aquí del sweep y de la correlación cruzada. Muchos términos, muchas operaciones en poco tiempo. Por eso también quiero saber si tienen preguntas. No, de pronto están como yo, un poco cansado. Entonces, aquí tenemos los vibrosigns. Tenemos dos otros ejemplos. Generalmente, entonces, son camiones con una parte, con una placa en el centro, aquí. Una placa aquí en el centro también. Tienen tacones, entre comillas, en los diferentes lados. Se ponen sobre esos tacones y después ponen esta placa sobre el suelo y empiezan a mandar sus señales. Entonces, se usan mucho por diferentes razones. Aquí vimos que se puede usar una banda de frecuencias importantes. Tenemos un control absoluto sobre la fuente también. Queremos frecuencias diferentes, no hay problema. Ponemos
al camión a hacer estas frecuencias diferentes con eso. Obviamente hay un límite, pero se puede como arreglar eso. Se puede también usar diferentes amplitudes si uno quiere. Y una ventaja muy importante es que se puede repetir. Pues hacemos una vez la vibración, esperamos hasta que todos los geófonos de pronto registran la señal y volvemos a repetir exactamente la misma señal fuente. Así lo podemos hacer muchas veces. También, si uno está dentro del terreno de alguien, esa persona no va a querer que usemos explosivos, pero entonces, si lleguemos con esto de pronto, está bien, de pronto, porque esto también hay que llevárselos dentro del terreno, no es algo, bueno, sí, se imaginan que es un camión grande, entonces es un poco difícil a veces. ¿Qué más? Se puede usar muchos camiones a la vez de este tipo, entonces son como muy usados ahora. Aquí tenemos un tipo de arreglo. En este caso era como de la CGG Veritas, entonces tenían unas líneas de geófonos. Se ven como líneas porque son miles y miles de geófonos en estas líneas azules. Y después usan como posiciones de fuentes y corresponden a un lugar donde se pone uno de los camiones y manda entonces su señal. El camión va hasta su próximo sitio y vuelve a mandar su señal y así completa todos los puntos de fuente que queremos para nuestro survey. ¿Cómo se determinan dónde están esos puntos fuentes y cuántos queremos? Eso se hace mirando qué tipo de CMP Gather yo quiero después para mi análisis. Yo quiero un cierto nivel de fold, no sé, quiero un fold de 30, por ejemplo, entonces eso significa que necesito usar tantos geófonos con tantas fuentes, así, en esta disposición. Entonces, es importante normalmente hacer este tipo de modelización antes. Aquí hay un survey un poco más pequeño, donde hay unos geófonos aquí en un pozo en el centro y uno hace muchos disparos del VibroSize alrededor del pozo, por ejemplo. Si lo que nos interesa es tener la estructura cerca del pozo. ¿Otras preguntas de pronto? Porque si no, eso que ya está bien, están como, hay muchas cosas de pronto ya. Sí, y después empezaremos con una pregunta entonces sobre cómo usando los arreglos podemos quitar una parte del ground roll, básicamente, con el arreglo, sin tener que hacer nada más. Entonces, no sé si tienen preguntas en la virtualidad, María o Karen. Bueno, entonces nos vemos el próximo
el próximo viernes para hablar todavía de estos arreglos de sísmica en la Tierra, porque obviamente vamos a ver los que usamos en el océano también después.